Revolución democrática y popular. La Revolución Mexicana fue una gran revolución social. Significó una transformación profunda que dio tierras a los campesinos, mejores condiciones laborales a las mujeres y hombres, garantizó la educación como un derecho social para que toda la población mexicana, a través de una educación laica, obligatoria y gratuita, también hizo que la nación recuperara la soberanía sobre sus recursos naturales, incluida la minería y el petróleo, que estaban a manos de empresas extranjeras. La revolución hizo que los sectores populares tomaran en sus manos sus propios destinos. ¿Cómo fue posible esto? El 20 de noviembre de 1910 estableció la Revolución Mexicana. Ese día, Francisco I. Madero había llamado al pueblo México a rebelde para acabar con el largo gobierno de Porfirio Díaz. El llamado de Madero a la rebelión tuvo éxito y se convirtió en una masiva revolución popular compuesta por decenas de miles de campesinos, trabajadores, rancheros, indígenas, empleados, maestros, estudiantes, mujeres, jóvenes, hombres, adultos de todas las edades, que apenas 6 meses logró derrotar al gobierno de Díaz, quien tuvo que renunciar y salir del país. ¿Por qué ocurrió la Revolución Mexicana? ¿Qué fue lo que permitió que una masiva movilización popular acabara con tan poco tiempo con un gobierno que parecía invencible y que ese mismo año había celebrado con bombo y platillo antes del mundo del centenario la independencia nacional? ¿Qué la originó? ¿Quiénes fueron sus participantes? ¿Cuáles fueron sus demandas? Lo comenzó el 20 de noviembre de 1910. Fue una gran revolución social mayoritariamente campesina, en la que participaron también otros sectores sociales. Esa revolución tuvo múltiples causas. En el campo, a la demanda de tierras se sumaron muchas otras: pobreza, marginación, deterioro de las condiciones de vida, desigualdad social, avance de las relaciones de mercado y modernización productiva, que alteraba el entorno natural y despojaba en su tierra a las comunidades campesinas, así como rechazó a las autoridades que se habían alejado de la gente y actuaban en su propio beneficio. Contó también el declamo ante la falta de libertad política y la represión que se había agudizado contra quienes organizaban y movilizaban por mejorar sus condiciones de vida. Los trabajadores de las ciudades se movilizaron en propuesta por las condiciones insalubres en que laboraban, por los bajos salarios que recibían, por largas jornadas de trabajo, muchas veces de 10, 12 o 14 horas diarias, así como contra los abusos e injusticias de sus patrones, contra los despidos, el desempleo y las carestía, abuso e injusticia de sus patrones y la carestía de los productos. Las clases medias, por su parte, se movilizaron ante la falta de oportunidades de trabajo, la ausencia de libertades políticas, en protesta ante la represión y la injusticia de un sistema social que favorecía solo a un puñado de familias. A estas causas se sumó la sensación generalizada de que no había justicia, de que la ley y las instituciones actuaban siempre en defensa de los poderosos, por lo que el pueblo estaba siempre indefenso y sin esperanza de resolver sus problemas y mejorar sus condiciones de vida. Todas estas cosas convirgieron en noviembre de 1910, provocando un estallido social volcánico. Este ocurrió cuando las clases dominadas, los campesinos, trabajadores y sectores medios, se dieron cuenta de que se abría una oportunidad para acabar con ese sistema social injusto. Y en efecto, con el llamado Madero a la insurrección, se abrió una ventana para ponerle fin a un régimen que no representaba a la mayoría de la sociedad.
Por Madero, miembro de una de las familias más ricas del país, había demostrado que México tenía que abrirse paso a la democracia, que el sistema político porfirista, un sistema cerrado y excluyente, en manos de unas cuantas familias, tenían que dar paso a que la sociedad eligiera libremente a sus gobernantes. Madero había sido candidato presidencial en las elecciones de 1910. Había impulsado la creación del Partido Nacional Antirreeleccionista, el primer partido político moderno de la historia de México en el siglo XX, construyendo sobre principios democráticos con un programa político que buscaba resolver los principales problemas del país a través de la vía industrial. Había realizado las primeras giras políticas modernas, recorriendo las principales ciudades del país en las que su voz y su carisma entusiasmaban a las multitudes, creando clubes políticos antirreeleccionistas que proliferaron a lo largo del ancho país, aprestándose para la lucha electoral de 1910. La gira electoral de Madero era cada vez más exitosa. El 14 de mayo se reunían más de 250,000 personas en la capital blanca, quienes hicieron suyo el lema maderista: surgieron efectivo y no reelección. Y no reelección, y aclamaron al joven líder opositor que desafiaba al viejo dictador. Díaz se dio cuenta de que el movimiento antirreeleccionista de Madero se había convertido en un serio desafío y decidió ponerle fin. Los líderes maderistas fueron perseguidos y apresados. El propio Madero fue encerrado en la cárcel de San Luis Potosí el 21 de junio de 1910. De este modo, con Madero prestó, Porfirio Díaz no tuvo problemas para imponer su séptima reelección. Sin embargo, el partido antirreeleccionista había documentado el fraude electoral, recopilando todas las pruebas que mostraban que en muchas casillas no se habían permitido el acceso a los representantes de su partido, que muchas casillas no se habían instalado, que en otras tantas se habían presionado a los electores para votar en favor de Díaz, y que, en resumidas cuentas, en innumerables lugares la elección había sido una farsa y se había realizado un fraude electoral. El partido antirreeleccionista pidió al Congreso la anulación de las elecciones y prestó un largo memorial en el que el documento las violaciones a la ley electoral. A pesar de ello, el Congreso, que calificaba la elección presidencial y estaba controlado por Díaz, desechó esa impugnación y validó el triunfo de don Porfirio Díaz, quien asumió por octava vez la presidencia de la República. Parecía que el maderismo había sido derrotado. Sin embargo, Madero logró escapar de San Luis Potosí y se dirigió a Estados Unidos, desde donde comenzó a organizar el siguiente paso. Agotadas todas las vías legales para hacer de México un país democrático, Madero incluyó que no había otro camino que la insurrección. De hecho, en su libro de la sucesión presidencial de 1910, publicado en enero de 1909, había advertido que a Porfirio Díaz, si impedía elecciones libres, provocaría una revolución popular, y eso ocurrió. En San Antonio, Texas, Madero proclamó el Plan de San Luis, con fecha de 5 de octubre de 1910, el último día que había estado en México. El Plan de San Luis es uno de los documentos más importantes de la historia nacional, en el que Madero desconoció las elecciones federales que habían burlado la soberanía nacional.
Desconoció a los poderes electos y llamó al pueblo a la rebelión para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. En el artículo tercero ofreció la devolución de sus tierras a los pueblos que habían sido despojados de ellas a manos de los hacendados. Despojo favorecido por las leyes porfiristas desde Texas Madero y los líderes maderistas que les acompañaban, entre quienes destacaban jóvenes como Federico y Roque González Garza, José Vasconcelos, Juan Sánchez Azócar y otros. Comenzaron a preparar la insurrección reuniendo parque y armas, nombrando responsables de la rebelión en las distintas regiones y estableciendo una red de conspiradores encargados del levantamiento armado en buena parte del país. Sin embargo, organizan una rebelión popular. No era una tarea fácil. Muchos de quienes habían participado en el maderismo electoral no estuvieron dispuestos a levantarse en armas. Otros fueron descubiertos y presentados por la policía porfirista. Unos más, al ser descubiertos, tuvieron que apresurar la rebelión, siendo masacrados, como fue el caso de la familia Cerdán en Puebla, donde fueron muertos Aquiles y Máximo Cerdán, mientras que su hermana Carmen fue hecha prisionera el 18 de noviembre de 1910, siendo los primeros mártires del movimiento revolucionario. Al inicio de la revolución fue sumamente difícil. El mismo Madero, acompañado por un puño de hombres, no pudo entrar al territorio nacional el 20 de noviembre al no reunirse todos los convocados y enfrentarse a una fuerza federal muy superior que les impidió el paso. A pesar de ello, el 20 de noviembre en varios puntos de Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, San Luis Potosí y Tlaxcala, pequeñas bandas rebeldes se levantaron en armas siguiendo llamado de Madero. La mayor acción ocurrió en Gómez Palacio, Durango, donde un grupo encabezado por Jesús Agustín Castro Orestre Pereira tomó brevemente esa ciudad. Vistas las cosas a nivel nacional, parecía que la rebelión había fracasado. Madero había previsto que un amplio movimiento político electoral que había movilizado un éxito a muchos sectores popular en las principales ciudades del país se convertiría en un movimiento insurreccional. Eso no ocurrió. No del país se convertiría en un movimiento insurreccional. Eso no ocurrió. No obstante, muy pronto se mostró que Madero había provocado una insurrección muy distinta a la planeada. En lugar de una sublevación urbana, se produjo una amplia rebelión rural con un sector que no habían participado en el maderismo electoral de 1909 a 1910, pero que sumaron al llamado. Reconocieron el liderazgo de Madero, pero con sus propias demandas y reivindicaciones. Esa rebelión rural tuvo sus principios poco en las semanas que siguieron el 20 de noviembre en el estado de Chihuahua, donde la tradición de luchas a los rancheros y comunidades campesinas, sus agresivos contra la centralización política porfirista que habían anulado sus libertades municipales y su experiencia de defensa armada contra en la principal llamada de rebelión en noviembre y diciembre de 1910, y al mantener su enfrentamiento contra el ejército federal, sirvió un ejemplo a otros grupos rebeldes que extendieron la revuelta en otros estados del norte, centro y sur de la República. Al comenzar 1911 estaba en marcha una rebelión popular con cada vez mayor fuerza que había producido un propio liderazgo surgido debajo del
pueblo mismo en el norte se había destacado como más importantes líderes: Pascual Orozco, Francisco Villa, José de la Cruz Blanco, Oribio Ortega, Marcelo Carabeó, así como otros vinculados al magonismo como José Inés Salazar y Praxedis Guerrero. El 14 de febrero, Madero pudo llegar a territorio nacional para encabezar desde Chihuahua la revolución de la que era el jefe formal. Madero tuvo la capacidad de convertirse en el jefe real gracias a que era una figura nacional, a que era el que había convocado a la insurrección y a que tuvo la habilidad y la valentía para subordinar a los jóvenes jefes rebeldes, ninguno de los cuales podía disputarle el liderazgo nacional. La revolución avanzaba de manera incontenible. Cada vez se sumaba más y más contingentes en diversas regiones. En Morelos, Emiliano Zapata encabezó al ejército rebelde que en marzo, abril y mayo conquistó casi todo el estado. En Guerrero, la rebelión estuvo encabezada por los hermanos Ambrosio y Rómulo Figueroa. En Veracruz, por Gabriel Gavira y Candido Aguilar. En el norte, jefes como Casero Castro, Pueblo González, Lucio Blanco, Antonio y Villarreal alimentaron la revolución coahuilense en Durango, desde Agustín Castro, Oreste Pereira, Benjamín Augusto, Calixto Contreras y Domínguez Arrieta. En Sonora, Benjamín Gil, Salvador Álvaro y Plutarco Elías Calles. La rebelión creció de manera exponencial. En noviembre de 1910 hubo 30 acciones armadas en 7 estados del país. En abril de 1911 hubo 145. En prácticamente toda la república. En ese ascenso de la lucha fue tomando forma una verdadera revolución popular con una enorme violencia de clase. Las banderas revolucionarias no solamente atacaban guarniciones del ejército federal, también atacaron haciendas, comercios y plazas. Tomaron ciudades medias en donde liberaban a los presos, quemaban los archivos públicos y ejecutaban a jefes políticos, políticas rurales, comerciales, capataces de haciendas y autoridades que habían cometido actos de injusticia. Esa rebelión popular iba más allá de los objetivos planeados en el Plan de San Luis, proclamó por Madero. Este era el plan político. La rebelión era un movimiento social, buscaba transformar las relaciones de propiedad, restablecer la justicia perdida y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población pobre del país. Era una revolución con enorme violencia con la que Madero no se identificaba. Esa revolución no pudo ser contenida por el ejército federal. Díaz fue derrotado militar y políticamente, por lo que tuvo que renunciar desde ese modo. Luego de que el ejército maderista tomó la población fronteriza de Ciudad Juárez, el 10 de mayo de 1911 se abrió una negociación entre Madero y el gobierno de Díaz para ponerle fin a la revolución. En esa negociación, Madero, quien estaba al frente de una revolución popular radical con un alto grado de violencia contra los representantes de un sistema social opresivo e injusto, no se indicaba el plan plenamente con ella. Temía que el movimiento lo rebasara. Los representantes del gobierno porfirista también querían ponerle fin a la revolución para preservar lo más posible los privilegios de las élites económicas, de las empresas, muchas de ellas extranjeras, y conservar las instituciones y las leyes que habían construido. Se llegó así a un acuerdo conocido como el Pacto de Ciudad Juárez, por el cual Madero aceptó demandar a su ejército y que se estableciera un
un gobierno provisional encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno porfirista Francisco León de la Barra, cuya encomienda sería pacificar el país y provocar a elección federal. El gobierno interino, con el apoyo de Madero, llevó a cabo esas tareas. En las elecciones presidenciales, Madero, el líder de la revolución triunfante, no tuvo problemas para generarlas y tomó posesión el 6 de noviembre de 1911. Asumió el poder en medio de una enorme expectativa, en una gran esperanza y apoyo popular, e inició el primer y más profundo experimento de transformación democrática que hubiera tenido lugar en el país. El líder coahuilense no era un revolucionario radical, era un demócrata convencido, quien creía que los problemas nacionales podían resolverse a través de las leyes y las instituciones. Los grupos sociales sabían plantear sus demandas, el gobierno debía entenderlas. Si el pueblo tenía libertad para elegir a sus gobernantes, a los legisladores y a los jueces, y estos respetaban la voluntad popular, se estableciera un círculo virtuoso que produciría el desarrollo del país y revolucionaría los problemas agrarios, laborales, educativos y de justicia. Sin embargo, la revolución popular que había llevado el poder de Madero demandaba cambios más profundos y más rápidos. La encrucijada a la que se enfrentó el gobierno maderista fue que tuvo miedo de encabezar la revolución popular y llevarla hasta sus últimas consecuencias. En un lugar trató de realizar una transformación popular de las instituciones y las leyes, manteniendo mientras tanto las leyes e instituciones porfiristas. Por lo tanto, el desarmar a su ejército popular y confiar en sus enemigos, a quienes había derrotado, respetaría su investidura y acataría los cambios que impulsaban desde el gobierno. Quedó en medio de los grupos revolucionarios radicales para los que Madero estaba faltando a sus compromisos, y fue atacado también por los grupos porfiristas que no le perdonaban que hubiera levantado al pueblo y supiera un riesgo a sus intereses y privilegios. Muy pronto Madero quedó a la deriva, perdió el apoyo de los sectores de la revolucionario más radical e impactante, a quienes había mandado a su casa y desarmado, y no contó tampoco con el respaldo de las clases adineradas porfiristas, para quienes era un traidor y un riesgo para sus intereses y privilegios. A pesar de ello, puso en práctica un gran experimento democrático, impulsando una verdadera revolución política. Hubo un cambio completo en el gobierno. Toda la clase política porfirista fue desplazada del gabinete de los gobiernos estatales y de las presidencias municipales. Llegó al poder una nueva generación, la mayoría de cuyos miembros estaban comprometidos con la revolución. Madero hizo honor a su compromiso con la democracia, permitió una irrestricta libertad de prensa. Muchos de los importantes diarios nacionales, acostumbrados a vivir del apoyo gubernamental, no supieron hacer el ejercicio responsable de la libertad de prensa que les otorgó el gobierno maderista, y aprendieron una irresponsable campaña de ataques y calumnias a lo que había tenido precedentes en el país. Al ver que el gobierno no los reprimía, se envalentaron y se convirtieron en portavoces de los grupos antimaderistas para destruir la legitimidad de Madero ante la opinión pública. De esa manera fueron preparando las condiciones para el golpe militar, que con el tiempo acabó con el proyecto democrático. Al igual que con la prensa, Madero representó la división de poder. Las atribuciones del legislativo, el judicial y los gobiernos de los que estaban fueron
respetadas de manera irrestricta. No obstante, el maderismo, que había sido muy exitoso como movimientos políticos electorales y como insurrecciones armadas, más allá del respeto a la democracia que llevó a cabo, no pudo ser un gobierno eficiente. Además, no tuvo tiempo para ello. Madero enfrentó 4 rebeliones, 2 de ellas impulsadas por representantes del régimen porfirista: Bernardo Reyes, el general más importante en el gobierno de Díaz, y Félix, sobrino de don Porfirio. Ambos levantamientos fracasaron al no encontrar con el apoyo del resto del ejército y fueron fácilmente derrotados. Pero hubo otras 2 rebeliones antiguos compañeros de Madero que sí representaron un serio desafío a su gobierno. En noviembre de 1911, apenas unas semanas después de que habían asumido la presidencia del país, se levantó en armas Emiliano Zapata, proclamando el Plan de Ayala. La rebelión zapatista se originó al considerar que Madero no había cumplido sus promesas de devolver la tierra a los pueblos y comunidades campesinas, y al elegir al ejército zapatista que desarmara y su líder partiera al exilio, Zapata calificó a Madero como un traidor y encabezó una lucha agraria con un fuerte arraigo en los pueblos de Morelos y en los territorios vecinos de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, el Estado de México y el Distrito Federal. Rebelión que tuvo una enorme legitimidad y que, a pesar de la fuerte campaña militar para derrotarla, logró resistir y con ello erosionó la legitimidad política. Madero, la otra rebelión encabezada por Pascual Orozco, quien había sido el principal líder del revolucionario en Chihuahua, fue un desafío mucho más fuerte en términos militares y contó con un amplio apoyo popular de todas las fuertes de todas las fuertes clases sociales de esa entidad. Aunque a menudo se ha calificado el levantamiento de Orozco como contrarrevolucionario, en realidad fue un movimiento popular con reivindicaciones agrarias y laborales legítimas. Al gobierno maderista le costó mucho trabajo derrotar al orozquismo, que tomó una gran fuerza en los primeros meses de 1912, siendo derrotado en mayo de ese año. El gobierno de Madero no tuvo prácticamente un solo día tranquilo. Además de estas 4 rebeliones, tuvo que encarar una oleada de huelgas y protestas obreras sin precedentes, pues las organizaciones laborales, impulsadas por la revolución y por el clima de libertades políticas, realizaron grandes movilizaciones y huelgas para mejorar sus condiciones de vida. Las culminaciones fue la huelga general textil, que abarcó a prácticamente todas las fábricas de esa rama en varios estados del país, ante la cual el gobierno Madero trató de mediar y presionar a los patrones para que reconocieran las demandas obreras, pero no tuvo éxito. De ese modo, el gobierno de Madero se fue debilitando paulatinamente. Muchos de esos compañeros lo abandonaron, unos porque sus ambiciones personales no fueron satisfechas, otros porque creyeron que Madero no cumplía sus promesas revolucionarias y criticaron lo que consideraban alianzas con sus enemigos. El principal problema fue que, al tener que combatir las 4 rebeliones y haber eliminado al ejército revolucionario, Madero tuvo que apoyarse en el ejército federal, que adquirió un gran poder y protagonismo, varios de cuyos altos mandos eran sus enemigos y se identificaban con el régimen porfirista. De ese modo, el 9 de febrero de 1913,
Estalló un nuevo golpe militar largamente preparado, encabezado por Bernardo Reyes y Félix, los dos jóvenes militares a quienes Madero había perdonado la vida y encarcelado en la Ciudad de México. El levantamiento estalló en la madrugada de ese día. Un grupo rebelde tomó el Palacio Nacional mientras otras fuerzas liberaban a Reyes y Díaz. Sin embargo, fuerzas leales a Madero recuperaron el Palacio Nacional, de manera que cuando el grupo rebelde de Reyes y Díaz llegó, fue rechazado por el general Lauro de Villa. En la acción cayó muerto Bernardo Reyes y los rebeldes capitaneados por Félix Díaz se refugiaron en el edificio de la Ciudadela, en el centro de la Ciudad de México, que funcionaba como depósito de armas y municiones. Madero, al frente de los cadetes de colegio militar, pareció controlar la situación. No obstante, el general Villar había sido herido en el enfrentamiento, por lo que no pudo hacerse cargo de combatir a los rebeldes en la Ciudadela. A Madero no le quedó de otra opción que nombrar al general Victoriano Huerta, con quien había tenido serios problemas cuando éste estuvo al frente de la campaña contra Zapata en Morelos, como comandante en jefe para acabar con la rebelión. Huerta, quien odiaba a Madero, no solo no acabó con la rebelión, sino que puso en práctica táctica de bombarderos indiscriminados en varios puntos del centro capitalismo, Sembrados el terror durante 10 días en la población, provocaron la muerte de cientos de civiles, desgastaron el ejército federal. Su objetivo era mostrar la incapacidad de Madero para garantizar paz y tranquilidad a la población capitalina y, de manera perversa, aprovechar esa situación para traicionarlos. Muy pronto Huerta entró a tratos con Félix Díaz para consumar esa traición, con el apoyo del embajador estadounidense Henry Lane Wilson, quien tuvo una actitud intervencionista vergonzosa y también odiaba un pacto en la embajada de Estados Unidos en nuestro país, por lo que el comportamiento de poner de Madero establecer un gobierno militar. La traición se consumó el 18 de febrero. Huerta apresó a Madero en Palacio Nacional con amenazas y engaños. Lo obligó a firmar su renuncia. Madero la firmó para evitar que corriera más sangre, con la promesa de partir con su familia y la gente más cercana a Cuba. Huerta, faltando a su palabra, entregó la renuncia al Congreso, que, rodeado por el ejército, la aceptó. Se nombró presidente provisional a Pedro Lascurain, ministro de Relaciones Exteriores, quien en manos de una hora renunció, no sino antes nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación, por lo que ésta asumió presidente de la República con una minoría ilegítima. Madero, junto con Pino Suárez, fueron sacados del Palacio Nacional en la noche del 22 de febrero y asesinados por la espalda en las afueras de la penitenciaria de la Lecumberri, en la Ciudad de México. Así llegó a su fin, de manera trágica, el experimento democrático maderista, a quien no le dio tiempo de ver realizado su sueño de que México fuera un país libre y democrático. La Revolución Popular. Con el asesinato de Madero y la ocupación ilegítima del poder por Victoriano Huerta, parecía haber llegado a su fin la revolución. Sin embargo, no fue así. La muerte de apóstol de la democracia provocó una segunda ola de revolucionaria mucho más fuerte y radical que la primera. El maderismo popular de 1910 a 1911 surgieron muchos de los compañeros de armas que habían combatido contra Porfirio Díaz. Al conocer el artero asesinato del presidente, se levantaron en armas
indignados para vengar su muerte, echar bajo el gobierno usurpador y continuar la revolución donde Madero la había dejado. La segunda etapa de la revolución tuvo un carácter más popular, más radical y más amplio en cuanto a la participación de grupos sociales y regiones del país. Además, los líderes revolucionarios de esta segunda etapa no cometieron los errores de Madero, no dejaron en pie las instituciones del antiguo régimen y destruyeron los cimientos del Estado construido a lo largo del siglo XIX, proceso que culminó con la población de una nueva constitución política en 1917. El movimiento revolucionario de 1913 y 1914 fue mejor organizado, con mayor claridad y política y líderes más experimentados. Al igual que el maderismo, tuvo dos expresiones: una popular radical plebeya encabezada por algunos de los dirigentes de 1910 a 1911 como Pancho Villa, Calixto Contreras, Manuel Chao, Orestea Pereira y otros más de los estados de Chihuahua, Durango y como Emiliano Zapata y la Genovevo de la o en Morelos. Al mismo tiempo hubo un movimiento más moderado, encabezado por Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, que desconoció a Victoriano Huerta, en el que participación de líderes coahuilenses como Pablo González, Lucio Blanco, Forturo Maicote, Francisco Cos, Jesús Agustín Castro Alvarado y Plutarco Elías Calles en Sonora. El golpe militar que derrocó a Madero tenía por objetivo aplastar la revolución popular, restablecer los privilegios de las clases sociales acomodadas y dar marcha atrás a las reformas que el apóstol de la democracia apenas había comenzado a aplicar. Para conseguirlo, el gobierno huertista estaba estableciendo un régimen militar autoritario y represivo, suprimiendo todas las libertades políticas, amplió el poder y la presencia del ejército, muchos de cuyos jefes ocuparon posiciones importantes en el gabinete, y combatió con el encono a los revolucionarios que lo habían desafiado. En la segunda etapa de la revolución se formaron tres grandes corrientes revolucionarias: el constitucionalismo, el villadismo y el zapatismo. Las tres combatieron contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Esas tres corrientes fueron tres poderosos ejércitos, los cuales durante 1913 y 1914 fueron derrotados paulatinamente en el ejército huertista, arrebatándole el control el territorio nacional y establecieron zonas liberadas en donde establecieron su propio gobierno, el constitucionalismo. Al conocer las naciones del derrocamiento y asesinato del presidente Madero, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, decidió desconocer al gobierno golpista de Victoriano Huerta, y con el apoyo del Congreso de este estado, llamado el resto de los gobiernos estatales. Al hacer lo mismo, sin embargo, Huerta neutralizó a los gobernadores, los obligó a que los reconociera, a los que se negaron, los expulsó y apresó a los que temían levantarse en armas, como el gobernador de Coahuila, Abraham González, uno de los más fieles maderistas. Los asesinó. Así pues, a unas semanas del golpe militar, solo Venustiano Carranza se mantuvo como representante de la legalidad y asumió con valentía ese papel. Con un pequeño ejército que no llegaba a 1,000 hombres, proclamó el 26 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe, con el que desconoció al gobierno de Huerta. Llamó al pueblo a combatir para restablecer la legalidad rota
por el cuartelazo y creó un ejército denominado constitucionalista que él encabezaría como primer jefe. El plan era esencialmente político, no prometía reformas sociales, pues Carranza creía que esa etapa se deberían concentrar en acabar con el gobierno de Huerta. Con su pequeña fuerza, Carranza enfrentó el ejército federal en condiciones de extrema debilidad. Tenía pocos hombres, pocas armas y se enfrentaba a un enemigo mucho más poderoso, en manera en que pudo conservar el control de su estado y tuvo que emigrar al estado de Sonora, donde la rebelión contra Huerta había cobrado más fuerza. Ante la trasladarse hacia allá, Carranza dividió sus fuerzas enviando a Lucio Blanco a incursionar a Nuevo León y Tamaulipas. A San Luis Gutiérrez lo mandó a Zacatecas y a Jesús Ávila a San Luis y a Cándido Aguilar a la Huasteca y a Veracruz, y de este modo el movimiento se extendió hacia otras regiones. Los revolucionarios de Chihuahua y Sonora que también combatían a Huerta decidieron sumarse al Plan de Guadalupe y reconocer la jefatura de Carranza, quien cuando llegó a Sonora se encontró con un movimiento que controlaba todo el estado. Tenía un ejército de varios miles de hombres a cuyo mando supremo el estado tenía un ejército de varios miles de hombres a cuyo mando supremo estaba Álvaro Obregón. De ese modo, Carranza consolidó su liderazgo, que comenzaba a ser nacional, y en efecto, entre marzo y diciembre de 1913, las pequeñas bandas guerrilleras que se levantaron en armas construyeron poderosos ejércitos revolucionarios que paulatinamente fueron derrotados al ejército huertista, conquistando plazas y ciudades, de manera que hacia fines de 1913 había un amplio territorio liberado del control gubernamental en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y parte de la Veracruz y Zacatecas. Esa amplia zona estaba en poder del ejército constitucionalista constituido por tres importantes ejércitos revolucionarios: la división del noroeste encabezado por Álvaro Obregón, la división del norte comandada por Francisco Villa y el ejército del noroeste a cuyo mando estaba Pablo González. Ese amplio movimiento estuvo compuesto por diversos grupos sociales: campesinos, rancheros, indígenas, mineros, ferrocarrileros, arrieros, comerciantes, maestros, profesionistas, jóvenes, mujeres, a quienes unía el deseo de mejorar a sus condiciones de vida, obtener justicia y libertad, además de múltiples motivos personales y ambiciones legítimas, a partir de una gran movilización electiva que los arrastraba y los sumergía en una vorágine de la que se dieron cuenta de que estaban transformando el país con sus acciones. Los ejércitos revolucionarios norteños, al igual que los del resto del país, surgieron del pueblo, de los de abajo, de la gente común. La gran mayoría de sus miembros no pertenecían a las élites, a los grupos privilegiados. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. No habían tenido oportunidad de estudiar, habían tenido que trabajar para contribuir al sustento de la casa. La revolución les dio la oportunidad de darle sentido a su vida, de encontrar un significado positivo, de contribuir con un granito de arena a moldear un nuevo país que tenía que mejorar al país que conocían. Un país que los excluía de la educación, de la salud, de tener un buen salario y de un nivel de vida digno. La revolución estaba cambiando sus vidas y ellos, con la revolución, estaban cambiando el país. La revolución norteños dieron forma a dos ejércitos que
que pronto empezaron a diferenciarse. Por un lado, el constitucionalismo agrupado alrededor de Venustiano Carranza controló los estados de Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y se convirtió en un ejército bien organizado que al conquistar las regiones norteñas tomó en sus manos el gobierno, la justicia e intervino la propiedad y los bienes de las clases adineradas para ponerle al servicio de la revolución. Los cambiantes de estos ejércitos recibían una paga por la que se volvieron ejércitos profesionales que podían desplazarse a miles de kilómetros de sus lugares de origen. Lo que caracterizó a ese sector del constitucionalismo fue que el liderazgo de Carranza mantuvo el respeto a la propiedad, a la legislación y a la institución con mayor eficacia que los demás ejércitos revolucionarios, por lo cual fue un movimiento para moderado que se resistía a hacer cambios profundos en la economía, en la sociedad. A pesar de la modernización de Carranza, quien al principio se oponía a hacer reformas sociales, ese sector del constitucionalismo llevó a cabo transformaciones importantes. Suprimió a las autoridades políticas porfiristas y huertistas, expuso a las familias más ricas de las regiones como en sus manos sus propiedades para financiar el movimiento, y acabó con el poder del clero católico, que se opuso frontalmente a la revolución, expulsando a los sacerdotes extranjeros, limitando el número de sacerdotes y cerrado de iglesias. Al mismo tiempo, los gobernadores constitucionalistas en los estados que controlaban emitieron reformas laborales en favor de los trabajadores, como la jornada máxima de 8 horas, el derecho a organizarse en sindicatos y de reducir a la huelga para conseguir sus demandas. Promovieron también la educación, construyeron las escuelas, aumentaron el sueldo a los profesores y trataron de que la educación estuviera al alcance de todos. En Sonora, los revolucionarios de esta entidad confiscaron los bienes de los enemigos de la revolución y crearon una oficina especial para administrarlos, poniendo sus recursos en servicio del ejército constitucionalista. La División del Norte. Dentro del constitucionalismo se formó un ejército popular revolucionario muy especial, la famosa División del Norte, comandada por Pancho Villa. Esta se integró por diversas bandas guerrilleras de Chihuahua y Durango, compuestas por descendencia de antiguos colonias militares que habían luchado en el siglo XIX contra las invasiones apaches, así como por un amplio grupo que incluía campesinos, ferrocarrileros, mineros, pequeños agrícolas e indígenas. Muchos de ellos habían peleado en el bando maderista en 1910 y 1911 y habían defendido al gobierno de Madero contra la rebelión de Orozco en 1912. Lo que distinguió al villismo del constitucionalismo fue el carácter popular de su liderazgo, de su posición social y de su identificación con las demandas de las clases populares. Villa mismo provenía de los sectores populares, había sido peón de hacienda, arriero, carnicero, albañil y bandido, habiendo pasado parte de su juventud huyendo de la justicia hasta que se incorporó al maderismo. La División del Norte nació el 29 de septiembre de 1913, cuando varios de los jefes revolucionarios que operaban en Chihuahua y Durango se juntaron para atacar Torreón y eligieron a Villa como su mandante supremo. Con Villa al frente se consolidó el más poderoso ejército revolucionario en la historia de México. La División del Norte fue una poderosa máquina de guerra disciplinada, bien organizada y dirigida, que aprovechó los ricos recursos de la ganadería, el algodón, la minería y el comercio de Chihuahua para formar un ejército que llegó a tener más de 40,000 hombres en pie,
de guerra. Ese ejército fue el que llevó a cabo las más famosas batallas de la Revolución y el que infligió las más fuertes derrotas al ejército huertista. Pero además el villismo llevó a cabo una profunda transformación revolucionaria en materia social, económica y política. En Chihuahua y Durango, en diciembre de 1913, cuando el ejército villista tuvo el control de Chihuahua, los generales de la División del Norte nombraron a Villa gobernador de ese estado. Villa solo estuvo en un mes al frente del gobierno, pero en ese corto tiempo llevó a cabo medidas trascendentales con el auxilio de exmaderistas como el periodista Silvestre Terrazas. El 12 de diciembre publicó un decreto por el que confiscó los bienes de los enemigos de la revolución, es decir, les expropió las haciendas, ranchos, casas, bancos, empresas y comercios que tuvieran, los cuales serían administrados por el Banco del Estado, que se creó mismo el día. Esos recursos se sirvieron para financiar los gastos del ejército villista. Además tomó medidas en favor de las clases pobres, como confiscar el ganado de los hacendados para sacrificarlo, darlo a los más necesitados y reducir el precio de la carne, dar alimentación a los desempleados, combatir la especulación y el alza de la producción básicos, así como el bandolerismo, crear escuelas, lo que podía resumirse en quitar a los ricos para dar a los pobres. Esas medidas le dieron una enorme popularidad y apoyo al villismo y dejaron una huella profunda en la historia en la que conciencia de los sectores populares se trascendería la revolución, pues era la presión de un gobierno al servicio de la gente, especialmente la más pobre. Villa dejó al gobierno de Chihuahua por órdenes de Carranza, quien no estaba de acuerdo con las medidas que estaba tomando y tampoco con la independencia de quien ya por entonces era conocido como el Centauro del Norte. Al comenzar 1914, Villa regresó a conducir la División del Norte, con la que protagonizó ese año la batalla más famosa de la Revolución, en las que destrozó la columna vertebral del ejército huertista. Mientras tanto, en Durango, los revolucionarios de la División del Norte, encabezados por Calixto Contreras, Tomás Urbina y Ortiz Pereira, consiguieron que el gobernador constitucionalista Pastor Reuaguix promulga una ley agraria que legalizó la recuperación de tierras por los pueblos. El villismo, además, fue el heredero político del maderismo. Varios de los hermanos y colaboradores más cercanos del presidente mártir se incorporaron al villismo, como Raúl y Julio Madero, así como Felipe Ángeles, Federico y Roque González Garza, entre otros. El villismo hizo suya la propuesta democrática de Madero, buscando crear un gobierno que respetara las libertades y garantizara los derechos en un marco de respeto a la ley, que tuvo un carácter más popular y radical que el maderismo original, influido por los jefes villistas y por las comunidades de la zona dominada por el villismo. El zapatismo. El tercer gran ejército popular que alimentó la segunda fase de la revolución fue el zapatismo, que fue el movimiento agrario que excelencia de la Revolución Mexicana. La rebelión agraria de la que surge el zapatismo tuvo sus orígenes en la etapa virreinal. Los pueblos de Morelos, que fueron el corazón del movimiento soriano, eran comunidades indígenas originarias que habían defendido sus tierras, aguas y bosques a lo largo de la etapa colonial, peleando de los tribunales contra las haciendas que paulatinamente les habían ido arrebatando sus propiedades. Muchos pueblos
desearon durante la dominación colonial española, pero otros, como en Enecuilo, el pueblo donde nació Emiliano Zapata, había sobrevivido y mantenían la lucha por defender lo que les pertenecía. De hecho, el primer documento histórico que se conserva en el archivo de Anenecuilco es un memorial que sus habitantes dirigieron al virrey de la Nueva España en 1573, protestando por lo que por el despojo de sus tierras que pretendían hacer los herederos de Hernán Cortés, quien habían conseguido un enorme latifundio que iba desde Coyoacán en la Ciudad de México hasta Oaxaca, conocido como el Marqués del Valle de Oaxaca. Desde el siglo XVI, durante 400 años, en Enecuilco y otros pueblos similares habían realizado una heroica defensa de sus tierras contra los hacendados españoles y criollos que establecieron el territorio de lo que hoy es Morelos, una próspera industria basada en el cultivo de caña de azúcar, defensa que continúa en el siglo XIX y la primera década del siglo XX. Industria basada en el cultivo Emiliano Zapata, un modesto agricultor de oriente de Morelos con fama de charro, con sus habilidades como jinete y domar caballos, quien había sido el elegido en 1909 por los enunciados de su pueblo como presidente del Comité de Defensa de sus Tierras. Al frente de un pequeño grupo de campesinos se sumó a la rebelión maderista en marzo de 1911. En 3 meses, miles de campesinos e indígenas se sumaron a una revuelta y tomaron el control de casi todo el estado de Morelos, con excepción a Cuernavaca. Desde las primeras semanas, la rebelión se distinguió por el alto grado de violencia en contra de las haciendas, de sus dueños, capataces y administradores, así como de las autoridades locales. Hubo ataques de las haciendas, quemas de campos cañeros, ejecuciones de administradores de haciendas y jefes políticos, quema de oficinas municipales, archivos y cárceles, liberación de presos. Esas acciones eran una muestra de descontento y de los agravios de las clases rurales morelenses contra las élites. Las autoridades, inmediatamente después del triunfo de Madero sobre Porfirio Díaz, Zapata se reunió con él y le pidió que, como los pueblos de Madero sobre el Porfirio Díaz, Zapata se reuniera con él y pidió que, como la revolución había triunfado, cumpliera su promesa de devolver la tierra a los pueblos. Madero prometió que lo haría, pero le pidió a Zapata entregar las armas. Zapata estuvo de acuerdo, confiaba plenamente en la palabra de Madero, por lo que comenzó el desarme de sus fuerzas. Sin embargo, mientras él desarma, se llevaba a cabo el gobierno interino encabezado por Francisco León de Barra, saboteó los acuerdos entre Zapata y Madero. Enviado una fuerte columna de ejércitos federales al mando Victoriano Huerta con un propósito de apresar y asesinar a Zapata para resolver el problema. Madero se trasladó a Morelos para entrevistarse con Zapata y ofrecerle garantías. Zapata se trasladó garantías nuevas, aceptó entregar las armas, cambió el compromiso de Madero de
resolver el problema agrario. No obstante, una vez de la Barra ordenó el avance de las columnas militares de Huerta para atacar Zapata, poniendo en riesgo la vida de Madero. Zapata tuvo que huir a las montañas de Puebla. Decepcionado y molesto, eso fue en agosto de 1911. Zapata esperó a que Madero ocupara la presidencia de la República, lo que ocurrió el 6 de noviembre de este año, con la esperanza de que una vez en la silla presidencial, el apóstol de la democracia cumpliera sus promesas agrarias. Sin embargo, Madero, quien al ocupar la presidencia actuaba como jefe del Estado mexicano, consideró que no podía tolerar a un grupo campesino armado que exigía una reforma agraria inmediata y le puso un ultimátum. Zapata debía desarmarse y salir del país. Zapata consideró eso como una traición. En consecuencia decidió que no le quedaba otro camino que luchar para no traicionar la confianza de que los campesinos de Morelos habían puesto en él. De ese modo, para justificar su lucha, proclamó el Plan de Ayala, uno de los planes más importantes de la historia de México, en el que justificó su rompimiento con Madero. Llamó a derrocarlo por haber traicionado sus promesas y por aliarse con Madero. Por aliarse con sus enemigos, llamó a los campesinos a recuperar inmediatamente sus tierras y defenderlas con las armas en la mano, así como a tomar el poder del Estado y nombrar un nuevo gobierno comprometido con la revolución, elegido por los principales jefes revolucionarios de toda la República, y comenzó una guerra contra Madero. Fue el fin de la colaboración entre los hombres de buena fe revolucionarios, unos inclinado a lo político, el otro a los problemas sociales, a quienes las circunstancias y sus enemigos habían separado. Esas rupturas les costarían mucho a los dos. El zapatismo no pudo ser derrocado por el gobierno maderista y resistió en las montañas de Morelos y se extendió a Puebla. El Estado de México, Tlaxcala y el Distrito Federal se convirtió desde entonces en el movimiento más emblemático en la lucha por la tierra, la justicia, la libertad y la dignidad del pueblo campesino. El maderismo empleó para acabar con los guerrilleros zapatistas métodos que no eran muy distintos a los de Porfirio Díaz. Y era sin cuartel, bombarderos y quema de pueblos, fusilamientos, expulsiones de hombres, mujeres y niños de sus localidades. Cuando vio que no le funcionaba esa táctica y que el zapatismo, lejos de ser derrotado, crecía, Madero dio un viraje y nombró a Felipe Ángeles como jefe militar de la campaña de Morelos Ángeles. Sin dejar de combatir a los rebeldes, empleó métodos menos violentos, reconstruyó pueblos, atendió las demandas de los lugareños e incluso se ganó el respeto de los líderes zapatistas. Un movimiento rebelde perdió fuerza ante una nueva estrategia del gobierno maderista. En estas estaban cuando ocurrió el golpe militar contra Madero. El mismo 9 de febrero, cuando había estallado el cuartelazo, Madero se trasladó a Morelos para hablar con Felipe Ángeles, el único militar en el que confiaba, y lo llevó con él y de regreso para que le ayudara a combatir a los rebeldes atrincherados de la ciudadela. Zapata, en un gesto de respeto, permitió que Madero transmitiera por sus dominios sin detenerlo. Consumado el golpe militar, los líderes zapatistas no reconocieron al gobierno de Victoriano Huerta, mantuvieron su guerra, y a pesar de contar con pocos recursos militares y de la brutal embestida del ejército huertista, su movimiento pronto creció y se adueñó de todo Morelos. Y aparte de Guerrero, gracias al apoyo de las comunidades rurales
consolidados su presencia en las zonas vencidas del Estado de México, Puebla y el Distrito Federal a fines de 1913 y principios de 1914. El zapatismo controlaba un área importante en el centro-sur de la República, amenazaba avanzar hacia la capital del país. Al comenzar 1914, la Revolución Popular se había vuelto incontenible. Controlaba todo el norte de la República y parte del centro y sur del territorio nacional. En marzo, Venustiano Carranza ordenó a sus 3 poderosos ejércitos que avanzaran hacia la capital del país. El ejército de Obregón atacó por la costa del Pacífico y el de Villa por el centro y los hombres del pueblo de González por el oriente. Zapata, por su parte, intensificó su campaña en el sur. La invasión estadounidense a Veracruz. En este escenario de avance incontenible de la revolución ocurrió la invasión de la Armada estadounidense en el puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. El presidente Woodrow Wilson no había reconocido el gobierno de Huerta y se dio cuenta de que este no garantizaba la seguridad para vidas y propiedades de los ciudadanos y empresas estadounidenses establecidos en nuestro país. Ante ello, el presidente Wilson decidió una medida extrema e injustificada, pues el pretexto banal de la detención de unos marinos estadounidenses que habían desembarcado sin permiso en el puerto de Tampico, sitio que se encontraba en medio de una batalla entre fuerzas federales y constitucionalistas, decidió invadir el puerto de Veracruz para impedir el arribo del buque Ypiranga, que transportaba armas armas compradas para impedir por Huerta en Europa. Esta medida buscaba acelerar la caída de Huerta y el posicionar el gobierno de Estados Unidos, que buscaba negociar en un foro internacional entre el gobierno de Huerta y los revolucionarios para encontrar una salida pacífica de la crisis que vivía México. De este modo, el 21 de abril, 3 buques de guerra con 1,289 marines invadieron el principal puerto mexicano. Lo que no esperaban los invasores fue la valiente y heroica resistencia de los cadetes de la Escuela Naval Militar y de la población civil veracruzana, quienes con muy pocas armas y su gran arrojo combatieron a las tropas extranjeras. Los combates duraron 3 días. El 22 llegaron 3 cañoneros estadounidenses más, dieron ejemplos heroicos de valentía y patriotismo entre los defensores mexicanos, entre ellos de los marinos José Azueta y Vigilio Uribe, así como muchos hombres y mujeres anónimos que dieron su vida defendiendo a su patria. Se estima que en los combates murieron más de 300 invasores, pero los descensos mexicanos fueron mucho más. La superioridad bélica estadounidense se impuso. Ocuparon el puerto y la deuda de Veracruz durante 7 meses, en los cuales continuó la presidencia sorda pero tenaz de la población veracruzana. Esa violencia a la soberanía nacional, sin embargo, no le redituó frutos al gobierno invasor, pues la intervención no fue decisiva para la caída de Huerta y fue condenada por los revolucionarios. Carranza eligió la inmediata salida de las tropas invasoras, lo que ocurrió en noviembre de 1914. La caída de Huerta y la soberana convención de la revolucionaria. Mientras
eso ocurría, el ejército huertista se atrinchó con una fuerte columna en el régimen Lagunera, que fue tomado por villistas después de fuertes combates entre marzo y abril, después de Zacatecas, donde se desarrolló el más memorable batalla villista en la que destrozó el ejército federal. En junio de este año, con ello quedaba despejado el camino hacia la Ciudad de México. Huerta renunció y huyó del país. La revolución había triunfado. Sin embargo, poco antes de la batalla de Zacatecas se había abierto una fractura en el constitucionalismo. Las diferencias personales entre Villa y Carranza se agudizaron al ver cercano el triunfo. Carranza decidió bloquear el avance de Villa hacia la capital del país contra la revolución de Carranza. Villa tomó Zacatecas, pero no pudo avanzar más porque el primer jefe mandó destruir las líneas de ferrocarril y detuvo el suministro de las combustible para los trenes de la División del Norte. Se produjo entonces la ruptura. Carranza aceptó la renuncia de Villa a la jefatura de la división. Sin embargo, el Centauro del Norte, respaldado por los generales y jefes de su ejército, desconoció el primer jefe y retrocedió hacia sus dominios. Carranza ordenó a Obregón que acelerara la marcha de su ejército rumbo a la capital del país ante la inminencia de un enfrentamiento militar entre los seguimientos de Carranza y los de Villa. Por iniciativa de algunos generales constitucionales como Lucio Blanco, Antonio y Villarreal, se realizaron unas reuniones de Torreón entre ellos y representantes de la División del Norte para tratar de arreglar las diferencias. Ahí decidieron convocar a una convención con los jefes militares de los ejércitos revolucionarios para formular el programa de gobierno y definir la fecha para que las elecciones presidenciales. El 13 de agosto de 1914 Obregón afirmó con los representantes de lo que quedaba el gobierno federal de acuerdos de Teoloyucan, con los cuales el ejército federal aceptaba su solución, entregaba todos sus armamentos y se rendía la Ciudad de México pacíficamente. La constitucionalismo, una cláusula de dichos tratados, establecía que las fuerzas constitucionales revelarían las fechas para impedir la entrada de los zapatistas del sur. De este modo, el ejército constitucionalista hizo su entrada triunfal a la capital de la República. Una entrada triunfal, simbolizaba el triunfo de la revolución y el fin llamado antiguo régimen. Con la firma de los acuerdos de Teoloya se consumó el fin de estados mexicanos, un estado que se había consolidado durante el Porfiriato y que debilitado se había pedido mantenerse de pie, detenerse en la primera fase de la revolución. Sin embargo, esta en su segunda etapa barrió con el Estado hasta sus cimientos durante la lucha revolucionaria de 1913 y la primera mitad de 1914. Los ejércitos constitucionalistas, villistas y zapatistas derrotaron militarmente a ese Estado nacional, le arrebataron el control del territorio y la población establecieron en las zonas bajo su dominio de nuevo gobierno y administración pública. Expropiaron a una medida de la propiedad de las clases dominantes, muchas de las cuales tuvieron que salir huyendo. Dirigieron la economía y el comercio, emitieron nuevas leyes, acuñaron sus propias monedas y administraron la justicia en sentido estricto. El proceso revolucionario destruyó al poder soberano nacional representado por el Estado y sostenido por el ejército federal, y construyó nuevos poderes soberanos en las regiones bajo control. Puede afirmar
afirmarse que ese periodo estaba emergido poderes soberanos regionales en las zonas controladas por el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo. Estos tres estados soberanos emergidos buscaban establecer su hegemonía a nivel nacional y restringir el poder soberano nacional. La victoria sobre Huerta abrió la posibilidad de que los ejércitos constitucionalistas, villistas y zapatistas trataran de unificarse y formar un gobierno nacional que aplicara un programa de gobierno formulado y apoyado por todos. Unificar a la revolución era una necesidad máxima cuando habían aparecido fuertes diferencias entre el villismo y el constitucionalismo. Entre y el zapatismo, ese espacio de negociación fue la soberana de convención de la revolucionaria convocada por el sector del constitucionalismo y por el villismo, a la que poco después se uniría el zapatismo. La convención inició sus sesiones el 10 de octubre de 1914. Viles, ya que los jefes militares consideraron que la revolución la había hecho ellos, por la que les correspondía el derecho a elegir el gobierno y formular el programa revolucionario. La convención se declaró soberana. Entre sus más importantes decisiones estuvieron adoptar el plan de Ayala como base para el programa del gobierno, decidir que para avanzar en la unificación era necesario quitarle el mandato a los tres principales caudillos, Carranza, Villa y Zapata, nombrar a los presidentes provisional de la República, cargo que recayó en la general constitucionalista Eulalio Gutiérrez, así como comenzar a discutir el programa del gobierno. Sin embargo, Venustiano Carranza no estuvo de acuerdo con esas decisiones. Para el primer jefe de su liderazgo nacional no estaba a discusión, por lo cual desconoció las resoluciones de las convenciones y llamó a sus seguidores a romper con ella y a prepararse para enfrentamiento militar. La convención más fracturó en dos grandes bloques. En un lado quedaron villistas y los zapatistas, quienes se aliaron para sostenerse del gobierno nombrado por esta asamblea y defender sus acuerdos. Del norte estuvieron la mayoría de los jefes constitucionalistas, encabezados por Álvaro Obregón, y quien, pese a haber impulsado la distribución de Carranza, al reproducirse la ruptura de la asamblea, prefirió quedarse con el primer jefe, con quien tenía mayor afinidades políticas que con Villa y Zapata. Se rompió así la unificación de las corrientes revolucionarias, en las que comenzaron a afloraron más de las diferencias de las conciencias, y quedó claro que el villismo y el zapatismo tenían un proyecto de nación diferente al constitucionalismo. El suyo era un proyecto popular más radical, con mayor énfasis en mejorar las condiciones de la vida de la población más desprotegida a través de una reforma agraria profunda y reformas laborales que iban más allá del derecho de huelga y sindicalización, y se acercaban a la tradición obrera más radical que reivindicaba la acción directa de los trabajadores, con médicas como boicot y el sabotaje. El proyecto constitucionalista era un modelo con énfasis en los cambios políticos y reformas sociales y militares. La guerra civil entre los revolucionarios. Al romperse la convención y no ser posible la unidad entre los revolucionarios, no quedó otro camino que la guerra sería en los campos de batalla, donde la defendería
el destino de la revolución y quién sería el grupo triunfador en ella. El bando convencionista encabezado por la División del Norte avanzó desde Aguascalientes hacia el centro de la República, derrotando sin muchos problemas a las fuerzas de Pablo González, a las que Carranza había encargado establecer un cinturón de defensa en el que el centro del país. Carranza ordenó el repliegue de sus fuerzas en Veracruz, así que el ejército villista pudo ocupar la capital de México, aunque Villa decidió reunirse antes con Emiliano Zapata para sellar su alianza. El 4 de diciembre de 1914 se realizó la histórica reunión entre los dos principales líderes populares de la revolución. Por fortuna se conserva el diálogo que sostuvieron ambos caudillos, que muestran con claridad la forma en que veían la revolución y el papel que se debía tener en ellas. En ese es un fragmento de lo que platicaron. Zapata le tiene mucho amor a la tierra, todavía no lo quiere creer, pero cuando se le dice esa tierra es tuya, cree que es un sueño, pero luego que hayan visto que otros están sacando productos de estas tierras, dirán ellos también: voy a pedir mi tierra y voy a sembrar. Sobre todo ese es el amor que le tiene la gente a la tierra. Villa: ya verán cómo el pueblo es el que manda y el que va a ver quiénes son sus amigos. Zapata: él sabe si quieren que se les quite a las tierras, él sabe por sí solo que tienen que defenderse, pero primero lo matan que dejar la tierra. Villa: pues hombre, hasta que me vine a encontrar con los verdaderos hombres del pueblo. Zapata: celebro que haya encontrado un hombre que de veras sabe luchar. Comenzó entonces la guerra civil entre los revolucionarios. Las fuerzas de ambos bandos se encontraban muy equilibradas en cuanto a números de combatientes y en control de territorios. Villa y Zapata dominaban Chihuahua, Durango, Morelos, Guerrero, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, y con sus aliados la mayor parte de Sonora, parte de Sinaloa, Tamaulipas y el constitucionalismo controlaban Coahuila, Nuevo León, parte de Tamaulipas y el Huasteco de Veracruz, Tabaco, el istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán, y tenía fuerzas también en parte de San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa. El conjunto de las fuerzas constitucionalistas ascendían a unos 90,000 hombres, mientras que las de Villa, Zapata y sus aliados rodeaban por las 100,000. Sin embargo, en cuanto a los recursos económicos, la balanza estaba claramente del lado de Carranza, quien controlaba el carbón de Coahuila, el petróleo y los huastecas de adeuda de Veracruz, el enesque de Yucatán y los puertos principales del Pacífico y el Golfo, así como los principales adeudas del norte del país. Villista. Zapatista, tendrían más posibilidades de ganar si se le alargaba la ventaja. Estaba con Carranza y Obregón. Villa tenía el ejército más poderoso, decidió dividirlo y coordinarse con Zapata para atacar 4 frentes al mismo tiempo, alargando un amplio rayo con el fin de apoderarse de los recursos de estas zonas. En ese modo, buena parte del territorio nacional se convirtió en 1915 en un gran territorio de guerra. Una columna villista al mando de Felipe Ángeles se dirigió a Saltillo, Monterrey. Otra, a las órdenes de Tomás Urbina y Manuel Chao, marchó al Tampico. Una más, comandada por el propio Centauro, se dirigió a Jalisco, en tanto que Zapata se encargaría de la
de la campaña en el sur, atacando Puebla y marchando sobre Veracruz. Al principio, la suerte pareció sonreír a Villa Zapata. Fuerzas tomadas en Lerdo, Saltillo y Monterrey, Guadalajara y Puebla, sin embargo, no pudieron ocupar Tampico, donde se libró una cruenta batalla que duró varias semanas sin definirse. Mientras eso ocurría, Carranza decidió construir un nuevo cuerpo de ejército al mando de Álvaro Obregón, integrado por soldados del propio Obregón y de otros jefes constitucionalistas, que se denominó el Ejército de Operaciones. Los dos jefes constitucionales, que se denominaron Ejércitos de Operaciones, y él salió de Veracruz para dirigirse a otros países y atacar al ejército de... Mataron a las ciudades de México a los zapatistas y no pudieron enfrentar a un ejército que los superaba ampliamente en armamento y municiones. El ejército de Obregón dejó la Ciudad de México y se dirigió a Bajío al encuentro de la División del Norte villista para liberar las grandes batallas que los Bajío. En curso de la revolución, el 6 y 7 de abril, se enfrentaron en Celaya los dos más poderosos ejércitos comandados por los dos mejores generales de la revolución. Esa primera batalla, muy equilibrada, se decidió cuando Villa, con el premio de la falta de municiones, decidió lanzar un ataque frontal contra la línea defensiva de Obregón, sin conseguirlo, lo que el sonorense aprovechó para contraatacar en su caballería por un flanco. El Centauro sufrió su primer derrota. Nuevamente salió vencedor al sonorense, que logró mantener su línea de abastecimiento por ferrocarril. Se recibía desde Veracruz refuerzos de hombres, pertrechos y alimentados para hombres y sus caballos. Obregón superó al Centauro no solo por la superioridad de sus recursos bélicos, sino también porque demostró ser un genio militar superior al Centauro, dominando con maestría el arte de la defensa para crear y desgastar al enemigo y contraatacar cuando este estaba exhausto. Después de dos dolorosas derrotas, Villa decidió jugarse el de todo por el todo. Concentró a todas las fuerzas que había enviado a los otros franceses y trató de acabar con el ejército de Obregón en una sola batalla. Por su parte, fortaleció también a su ejército con más tropas y armas, consciente de que la siguiente sería la batalla de Cecina. Una vez más, Obregón demostró la superioridad de su ejército, destrozó la División del Norte, del norte, a pesar de haber perdido un brazo acerca de la hacienda de Santa Ana. Derrotado, Villa reagrupó lo que quedaba de sus fuerzas y se atrincheró en Aguascalientes, donde lo persiguió el ejército de Obregón para darle el tiro de gracia al que había sido hasta entonces el más poderoso ejército de la revolución. En Aguascalientes, la División del Norte libró su última batalla entre el 7 y el 10 de julio de 1915, siendo derrotada nuevamente por el ejército obregonista. La derrota de Villa significó no solamente el fin de la División del Norte, sino también fue el comienzo de la derrota de Zapata y el fin del proyecto de la Revolución Popular que ambos representaban. A partir de entonces, irrigió al constitucionalismo como corriente
triunfadora de la revolución. La Constitución de 1917 y el nuevo Estado. Derrota la revolución campesina representada por Villa y Zapata. El constitucionalismo comenzó la reconstrucción del poder del Estado central. Para ello necesitaba pacificar el país, pues si bien el villismo y el zapatismo habían sido derrotados como alternativa nacional, permanecieron como revoluciones locales en Chihuahua y Morelos, y donde establecieron una tenaz resistencia que no pudo ser derrotada en los siguientes años. Además, continuaban operando otros movimientos rebeldes. Manuel Peláez, el servicio de las empresas petroleras extranjeras, mantenía el centro de las Huastecas. Félix Díaz asolaba zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. José Inés Chevas estaba en armas en Michoacán y persistía la lucha de los soberanistas oaxaqueños, así como de los finqueros de Chiapas. Sin embargo, esas rebeliones locales no tenían la fuerza para poner en riesgo la hegemonía, la constitucionalismo como corriente de triunfadora de la revolución, que se evocó en consolidar su dominio del territorio nacional, ya que al tejer un nuevo pacto social que expresara la nueva realidad creada por la revolución, así como una nueva relación entre el Estado con las distintas clases sociales, campesinos, obreros, empresarios y los demás grupos sociales. Establecer ese nuevo pacto social no fue cosa fácil. El panorama se complicó por una nueva invasión estadounidense en represalia por el ataque que Villa, al frente de unos 500 hombres, hizo sobre la población de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916. Cerca de 10,000 hombres armados del ejército estadounidense penetraron en el estado de Chihuahua con el objetivo de perseguir y atrapar a Villa. Esa invasión, conocida como la Expedición Punitiva, no consiguió sus propósitos, pero tensó las relaciones entre ambos países y estuvo a punto de desencadenar una nueva guerra entre México y Estados Unidos. Carranza maniobró hábilmente más impedir la guerra y abrió una vía diplomática de negociación en la que exigió el retiro inmediato e incondicional de las tropas invasoras, lo que ocurrió hasta febrero del siguiente año. Otro serio conflicto se produjo con el movimiento obrero, representado por la Casa de Obreros Mundial. Esta había crecido en buena parte de la República, aprovechando su alianza con el constitucionalismo, manteniendo su nacionalidad. Y sus demandas en 1915 y 1916 promovió y provocó varias huelgas para mejorar el salario de los trabajadores y aliviar el hambre y la escasez de víveres ocasionadas por las guerras civiles. El gobierno de Carranza no atendió estas demandas y rompió su alianza con la COM. Esta se mantuvo en pie de la lucha y llamó a una huelga general de la Ciudad de México, que estalló el 31 de julio de 1916, y la huelga paralizó por completo la capital y fue permitida por el gobierno. Una vez superados esos obstáculos, Carranza convocó a un congreso constituyente el 14 de septiembre para elaborar una nueva constitución que reflejará las aspiraciones y demandas, pero también transformaciones que ya había hecho grupos revolucionarios en el país. Ese congreso estaría compuesto solo por constitucionalistas. El congreso se reunió en la ciudad de Querétaro el 1 de diciembre de 1916. Sesión durante 2 meses con discusiones intensas en las que se enfrentaron los diputados radicales
que tenían mayoría y los diputados moderados más cercanos a Carranza al final pudieron ponerse de acuerdo para aprobar unas constituciones que incorporó las principales demandas sociales como derechos constitucionales. Los demás importantes artículos fueron tercero, el 27 y el 123. El artículo tercero estableció que la educación primaria tenía que ser laica, obligatoria y gratuita, y que el clero no podía tener ninguna injerencia en el que el progreso educativo. De ese modo, en el Estado garantizó la educación para que fuera universal y llegara a todos y todas los niños adolescentes de México. El artículo 27 dio solución al problema de la tierra, que había sido la principal demanda de la revolución, sentando las bases una amplia reforma agraria por medio de la cual el Estado asumió responsabilidades de que entregara entregara la tierra a los campesinos, distribuyendo sus propiedades a quienes hubieran sido despojados de ellas y otorgándola a quienes la necesitaran. Además, este artículo restableció la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales del subsuelo, incluyendo el petróleo, gas natural y minería. Encomendados el Estado y sus supervisiones y de facultad de concesionarlos a los particulares, además se utilizaban para el desarrollo nacional. El artículo 123 incorporó las principales demandas laborales al derecho de huelga, de sindicalización, la jornada mexicana máximo de trabajo, del salario mínimo de descanso semanal obligatorio, la prohibición del trabajo infantil, los derechos laborales de las madres, la indemnización por accidente laboral o participación de los trabajadores en las unidades de sus empresas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, fue la más avanzada de su época en el mundo al incorporar las demandas sociales como derechos constitucionales y establecer las obligaciones del Estado para vigilar sus cumplimientos. La Constitución sentó así las bases jurídicas e institucionales del México del siglo XX.